Vicepresidente Richard Nixon instó al primer ministro cubano a celebrar elecciones lo antes posible. El pueblo no quiere elecciones, le respondió Castro. En el pasado han sido la causa de gobiernos pésimos. La conclusión a la que llegó Nixon fue que posiblemente no era comunista. Pero, como dijo él mismo, era un hombre a tener en cuenta en este hemisferio. Y tenemos que tener mucho cuidado. La transformación revolucionaria de Cuba comenzó el 17 de mayo de 1959 con la proclamación de la Ley de la Reforma Agraria. Las Manacas, la granja de la familia de Castro, fue la primera propiedad que se confiscó. La madre de Fidel, Lina, se enfadó enormemente y nunca perdonaría a su hijo. $200.000 campesinos recibieron los títulos de propiedad de las tierras en las que trabajaban. El 26 de julio, aniversario del asalto al cuartel de la Moncada, fueron a La Habana para celebrarlo. Ante 1 millón de ciudadanos, Castro comparó el nuevo gobierno de Cuba con la antigua Atenas, pero con una diferencia. El gobierno revolucionario cubano no favorecía a las clases privilegiadas o a la oligarquía. Esta, decía, es la verdadera democracia. Yo me encontré a fines de marzo o principios de abril una propaganda pro-marxista en el periódico, que un periodiquito tabloide que tiraban para las Fuerzas Armadas, y entonces dije, ¿y esto por qué? 1 y 2 y 3 artículos. Y además nosotros veíamos a Guevara, veíamos a Raúl moviéndose con los dirigentes del Partido Comunista, y uno pues fue observando, mirando. Aquí hay un segundo plan. El comandante Huber Matos había descubierto que los comunistas cubanos eran una nueva fuerza inesperada e influyente en la revolución. Fidel, están echando por tierra nuestro trabajo, escribió Matos en su carta de dimisión. Fidel llamó al comandante desleal, desagradecido, traidor y le arrestó. Es un momento crítico y decisivo en el que los radicales dicen, esta es la dirección que vamos a tomar. E incluso la gente que luchaba con nosotros no se podía negar a nada. Matos fue condenado a 20 años de cárcel. Muchos moderados del gobierno de Castro dimitieron en señal de protesta, otros fueron destituidos, algunos se fueron a Estados Unidos y otros se unieron a los movimientos de oposición que empezaban a cobrar fuerza en Cuba. En el primer aniversario de la revolución, Fidel Castro tenía las riendas del poder en sus manos. Su hermano Raúl era ministro de Defensa. Su amigo, el Che Guevara, estaba al frente del Banco Nacional. Un desconocido abogado, Osvaldo Dorticós, era presidente. Había sido un buen año. Los precios de los servicios públicos experimentaron un descenso. Comenzaron nuevos proyectos de obras públicas. Los alquileres se rebajaron a la mitad. Y pronto se enviarían estudiantes a las montañas para enseñar a los campesinos a leer y a escribir. Mi generación se enamoró de esa revolución. La educación popular, el acceso a la salud, la justicia social. Era una persona con un gran atractivo político, con una forma muy interesante de presentar sus ideas. El pueblo cubano confiaba plenamente en Fidel Castro. Y esa confianza, eso fue lo que le permitió centralizar el poder.
viceprimer ministro soviético Anastas Nikoyan llegó a La Habana el 3 de febrero de 1960 para inaugurar una exposición tecnológica y cultural. Durante 3 días fue agasajado con un esplendor tropical. Para los soviéticos, la visita fue una incursión en un mundo lleno de oportunidades. Para los estadounidenses, fue el comienzo de la pesadilla de la Guerra Fría. Nuestros miedos se duplicaron porque, por una parte, los soviéticos podían utilizar Cuba para amenazar la seguridad de Estados Unidos. Y por otra, porque la revolución de Castro podía reforzar el peso soviético en Sudamérica. Crisis in Cuba. Anti-Castro leaflets are scattered over the city by a plane based in the United States and reportedly flown by Castro's former Air Force chief. The United States gets much of the blame for the rising tide. Durante algún tiempo, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se habían deteriorado, debido a que Castro soplaba las llamas del nacionalismo cubano, basándose en la historia de dominación estadounidense. El gobierno de Estados Unidos envió al embajador, Philip Bonsall, para decirles que sabíamos que había demasiadas empresas americanas de medicina, de petróleo, de cemento, de teléfono, y que queríamos negociar con ellas. Pero la reacción de Fidel fue un discurso de 4 o 5 horas, condenando el imperialismo estadounidense y llenando de fervor antiamericano al millón de personas que se concentraba en la plaza. ¡Sepan que se van a enfrentar con hombres! Al final de la visita de Mikoyan, Castro firmó un acuerdo con la Unión Soviética que sellaría el destino de la relación.